En nombre del presidente de nuestra institución, el señor Eduardo Grullón, les damos la más cordial bienvenida a nuestra iniciativa de aprendizaje Yo Aprendo con AFP Popular 3.0, la Academia. En esta entrega del 2023, hemos diseñado un programa educativo con una estructura por módulo. Cada módulo ofrece 3 importantes enfoques para que sigan robusteciendo sus perfiles profesionales y desarrollando habilidades de liderazgo que impacten a los equipos que supervisan, a sus colaboradores, a sus empresas y, por supuesto, a ustedes mismos. Por cada módulo emitiremos un certificado electrónico de participación a todos los que hayan estado presentes en las 3 entregas, por lo que es importante que participen en los 3 webinarios de cada uno. Si alguno de ustedes se está uniendo a este webinario por primera vez en este año o periodo, puede consultar en nuestras redes sociales el calendario de entregas y cumplir así con este requisito para recibir el certificado por un módulo completo. Nos complace resaltar que hemos seleccionado cuidadosamente, como cada año, a conferencistas expertos en los temas que impartirán, excelentes comunicadores y con alma de profesores, para un mejor provecho de todos ustedes. Ahora me despido por el momento para que puedan disfrutar de esta entrega. Así es, y bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro de este webinario. Este es el segundo módulo, nuestra segunda entrega del segundo módulo, y aprovecho, ya que doña Adela les dio la bienvenida en nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, para comentarles que los certificados de nuestro primer módulo, las 3 charlas que se impartieron, ya fueron entregados. Pero si por alguna razón usted no ha recibido el suyo, por favor contáctenos para hacérselo llegar. En esta oportunidad vamos a tener la segunda charla del segundo módulo. Por nuestras redes y plataformas van a estarse enterando de la fecha del tercero y así de la tercera charla de este segundo módulo, así como también de nuestro tercer módulo. Hoy en día nos acompaña un facilitador fabuloso con un tema interesantísimo como es la sostenibilidad como pilar de transformación. En este webinar, nuestro facilitador invitado de nacionalidad argentina es el señor Facundo R. Guerena. Él te ayudará a comprender cómo las organizaciones pueden transformarse de manera sostenible, impactando de manera positiva a todas las partes interesadas. Compartirá además ejemplos y casos que nos ayudarán a comprender los conceptos, a compartir de manera que te puedan ayudar a convertirte en un agente de cambio para tu organización y así cumplir con las metas de sostenibilidad en el proceso de transformación. El señor Facundo es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia internacional en las áreas de estrategia comercial, marketing y dirección general. De espíritu transformador, se ha destacado por su gestión en múltiples sectores, tales como salud, consumo masivo, servicios y seguros. Es un ameno conferencista internacional y formador de equipos multinacionales y multiculturales de alto rendimiento. Así que sin más preámbulo, demos la bienvenida al señor Facundo R. Guerena. Bienvenido, señor Facundo, la audiencia es para usted. Gracias a AFP Popular, gracias a todos por darme este espacio, ¿no? Entonces, hoy el tema que vamos a estar
comenzando un tema bien interesante, donde estamos hablando de sostenibilidad, y vamos a estar hablando no solamente de sostenibilidad, sino que de sostenibilidad y al mismo tiempo de negocios. La idea, básicamente, cómo complementamos esta parte de la sostenibilidad en el negocio y todo lo que es la parte de transformación. Hay algo muy claro, aquí lo que estoy mostrando es el reloj climático. ¿Y qué tendrá que ver el reloj climático cuando muchos de nosotros estamos esperando escuchar una conferencia acerca de sostenibilidad y transformación? Bueno, estamos hablando de que este reloj nos está marcando precisamente cuánto tiempo nos queda a nosotros para, ustedes vean aquí, 6 años, 4 días, 11 horas y 30 minutos, para lograr o para alcanzar un incremento de 1.5 grados media en nuestra temperatura de incremento. Y ese 1.5 grados, el impacto que va a tener en nuestra convivencia, en nuestro ecosistema, es un impacto muy alto. Ustedes ya están viendo la semana pasada, y estemos atentos a que este próximo fin de semana se espera, el día sábado, que sea el año o el día de mayor temperatura en la historia desde que se lleva registro en la humanidad. Entonces, estamos pasando por una situación bien compleja acerca de cómo nos va a encontrar a nosotros allá por el 2100. Cómo nos va a encontrar no solamente a nosotros, sino también a nuestros nietos, a nuestros hijos. ¿Cuál va a ser nuestro legado en ese sentido? Así que tenemos que prestar mucha atención, porque no solamente este reloj nos marca cuántos años nos queda para ese momento clave. En ese momento clave lo que significa es que aumentando 1.5 grados la media de la temperatura, es posible que nos quedemos sin agua, es posible que ya sea tarde para tomar las decisiones, donde es posible que ya mueran a causa de 1.5 grados de incremento de temperatura, mueran más de 300 a 400.000 personas a causa del incremento y del cambio climático. Así que tenemos que llegar muy en claro sobre nuestro aporte como emprendedores, como corporativos, sobre qué aporte vamos a estar dándole a esto. Y obviamente vamos a estar hablando sobre sostenibilidad como un pilar de transformación. En la agenda vamos a estar tocando básicamente lo que es la sostenibilidad y los 3 pilares, donde antes solamente trabajábamos uno. Vamos a estar trabajando lo que es parte de la gestión del cambio, ya que para movilizar e impactar positivamente en términos comerciales, de negocios y de sociedad, tenemos que aprender cuál es ese proceso. También vamos a aprender a decidir cuándo debemos tomar estas decisiones, y vamos a poner ejemplos y casos de compañías bien importantes, bien conocidas, para saber qué es lo que están haciendo estas empresas en este proceso de transformación. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿La sostenibilidad en la empresa es por amor o por temor, ¿no? Yo creo que después de presentar este reloj y entendiendo bien la situación en la que estamos, muchos vamos a estar realizando ese cambio, esa transformación, más por temor que por amor. Y eso es algo que tenemos que ir cambiando y tenemos que ir entendiendo acerca de cómo va a ser ese proceso de transformación. Hoy por hoy existen quizás términos complementarios, ¿no? ¿Qué tiene que ver la responsabilidad social empresarial con la sostenibilidad? Bueno, tienen mucho que ver, ambos se complementan, ¿no? Una empresa que es socialmente responsable también es y debe ser sostenible. Una empresa responsablemente en lo que es social y empresarialmente responsable es la que da riqueza, hace que la economía crezca, que la economía sea robusta, riqueza distribuida en partes iguales por las personas, donde mejore la calidad de vida de las personas y la gente realmente sienta que es así. Y por otro lado tenemos la parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad, estamos hablando, es desde lo ambiental, ¿no? Desde lo ambiental, al mismo tiempo que la empresa puede contribuir a la sostenibilidad económica de manera responsable, también debe contribuir a la sostenibilidad ambiental, en el cuidado de recursos y con mucho cuidado en lo que hace a la huella de carbono que está dejando, que más adelante vamos a ir explicando. Claro, para comenzar a explicar sobre la sostenibilidad como pilar en la transformación, tenemos que aprender que esto lo vamos a dividir en 3 pilares fundamentales, ¿no?
donde está lo económico. Lo económico sugiere prácticamente lo que estaba comentando recién, ¿no? Lo que hace a la sostenibilidad del negocio. Es decir, hoy por hoy una empresa no dice que es sostenible solamente con la inversión que hace en lo que hace a reciclado, por ejemplo, o lo que hace en toda su cadena de suministro. No, hoy una empresa, a pesar de ser transformadora, en toda su transformación también tiene que asegurar su sostenibilidad en el negocio. También el impacto que vamos a causar en los empleados y también, por ende, en el final de todo lo que es la cadena de suministro en los consumidores. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuál va a ser el impacto económico en estos tres segmentos. Por otro lado, cuál va a ser el impacto en la sociedad. Hoy estamos hablando mucho de la inclusión continuamente, donde vamos a ver ejemplos también de lo que han hecho las compañías acerca de estos temas, ¿no? También la importancia de la alfabetización, la seguridad, el aporte que voy a estar haciendo en la salud y el empleo. Pensemos que en salud, hoy por hoy, en el mundo, es uno de los sectores que más importancia se le está dando. Esto debido a la expectativa de vida que estamos teniendo en muchos países. República Dominicana hace aproximadamente unos 40, 45 años, la expectativa de vida no superaba los 56, 57 años, 60, y hoy por hoy estamos llegando ya a los 80, y donde muchos países, como por ejemplo Japón y España, ya van a ser países que posiblemente en los próximos 10 o 15 años su expectativa de vida llegue a casi los 100 años. Y estamos hablando ya de una nueva categoría, un nuevo segmento, que lo estamos llamando superancianos, donde son personas plenas de conciencia a pesar de su edad y que están físicamente aptos para realizar cualquier ejercicio o cualquier trabajo. Entonces, la salud comienza a ser ya un factor cada vez más importante. Y obviamente, no olvidarnos, por lo que comentaba recién, la parte ambiental. ¿Qué daño yo le estoy haciendo al ambiente? Y no solamente qué daño le estoy haciendo y qué puedo evitar, sino de qué manera proactiva puedo ayudar y quedar neto en lo que hace a mi huella de carbono que estoy dejando. Hoy tengo un proceso de producción contaminante. Bueno, les digo que con eso no alcanza en este proceso. Hoy no solamente tengo que enfocarme en lo que yo estoy haciendo, qué tan contaminante puedo ser, qué tan sostenible es mi negocio, sino también lo tengo que elevar al nivel de proveedores y a nivel de consumidores y clientes. También la ecología, el reciclado, el carbono y la huella que estoy dejando. Estos son los tres pilares fundamentales en lo que hace al proceso de transformación. Y claro, ¿tiene un sentido comercial todo esto? Porque la realidad es que si estamos hablando de sostenibilidad, también recordemos que tenemos que hablar no solamente del pilar ecológico, sino que tenemos que hablar del pilar económico, sostenibilidad de la empresa y sostenibilidad de la sociedad, donde necesito tener una sociedad más inclusiva, más responsable y más saludable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, obviamente, ante una ayuda que generalmente uno ve en algunos medios, una campaña de recoger plásticos, eso ya no alcanza para decir que estamos transformándonos en lo que hace a una sociedad mejor, ¿no? Hoy por hoy lo tenemos que abordar desde la raíz del problema. Y un ejemplo es la playa de Versova, de Bombay. Esta foto estuvo dando vueltas durante mucho tiempo y lamentablemente esta playa volvió a estar como estaba. Es decir, hubo una gran campaña, para quienes no sepan, en esta playa en Bombay, era una playa completamente contaminada por plásticos y basura. Se hizo una campaña alrededor del país, donde vinieron muchos voluntarios y que se tomaron una cierta cantidad de días para recoger absolutamente todo. Y la playa quedó limpia. Pero ¿saben qué? La playa volvió a estar sucia. ¿Por qué? Porque el problema no fue tomado de raíz. Y los plásticos que estaban arruinando la playa son plásticos que arroja el mar. Y obviamente son plásticos que la gente arroja al mar. Entonces, debemos tomar de una vez por todas la atención sobre el problema de raíz y no solamente superficial.
Por otro lado, sabemos que el 77% de las personas cree que ser sustentable es lo correcto. Y en última instancia también es bueno para los negocios. Es decir, ya estamos cambiando nuestra mentalidad, ya nos estamos transformando de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la realidad? Según esta encuesta, lo que arroja el resultado es que si bien el 61% de las organizaciones están avanzando en sus viajes de sostenibilidad, sin embargo, el 9% ha desarrollado cadena de suministros sostenibles. Cuando hablamos de cadena de suministros sostenibles, estamos hablando desde la producción hasta el reciclado o el residuo del producto. Es decir, hoy por hoy, si bien hay un 61% de empresas que dicen que están avanzando, solamente el 9% son las que realmente están avanzando. Y no solamente eso, el 7% solamente de las empresas están preparadas para emergencias ambientales. Y emergencias ambientales, les quiero decir que no estamos muy lejos de eso. Hoy por hoy, países como Uruguay está teniendo un serio problema, inclusive es histórico, con su agua. Hoy por hoy, todos sus ríos y todos sus lagos que abastecían a las diferentes ciudades de Uruguay y sobre todo Montevideo, se están prácticamente quedando a -10 en cuanto al nivel de agua para abastecer a un país completo. Están en una crisis real y profunda. Inclusive a nosotros nos ocurrió a principios de este año, donde por suerte durante algunos días creció y volvió a subir el nivel de agua. Pero ustedes calculen que el año pasado, como ejemplo, fue tal la crisis de agua en el norte de México que tuvieron que suspender la producción de cerveza. No había agua para la producción de cerveza. Entonces, y esas empresas que tienen más de 80 o 100 años de presencia, por primera vez están presentando ante una emergencia ambiental real, cuando quizás hace unos 10 o 15 años era una amenaza, hoy ya es una realidad lo que está sucediendo. Y por otro lado, solamente el 2% de esas empresas ha alcanzado el estado de cero neto. Cuando estamos hablando del estado de cero neto, estamos hablando de empresas que, si bien pueden estar contaminando, han trazado un programa que les está permitiendo ser mucho más eficientes, disminuir su huella de carbono, que neutraliza lo que está en ese momento contaminando. Es decir, es una empresa cero neto, es decir, que hoy por hoy no está contaminando. Solamente estamos hablando del 2%. Por otro lado, y esto es bien interesante, yo cuando estaba leyendo este dato me llamó mucho la atención, estamos diciendo que el 8% de las emisiones globales para el 2025, ¿saben de dónde va a venir? ¿Cuál va a ser la procedencia? Por el área de tecnología. Es decir, por un lado estamos hablando de transformación, estamos hablando de digitalización, que generalmente van de la mano, y la sostenibilidad, ¿dónde está? Donde estamos diciendo que de aquí al 2025, el sector de tecnología va a estar contaminando más que lo que está contaminando hoy el sector de vehículos de motor. Ustedes piensen ese punto, ¿no? ¿Qué sucedería entonces si no detenemos este proceso por el cual estamos pasando de calentamiento global, de emergencia de nuestro planeta, si de un momento para otro nos encontramos de aquí a los próximos 6 años, como está realizando el reloj de clima, nos encontramos con que seguimos contaminando lo mismo por vehículos de motor y al mismo tiempo por todo el proceso de digitalización por el cual hemos pasado la mayor cantidad de compañías o gobiernos, están contaminando más que ese parque automotor. Obviamente que no vamos a estar cumpliendo con detener el aumento de la media de temperatura de 1.5 grados, sino que vamos a estar llegando a 3 grados. Y eso, de vistas y las proyecciones que se marcan al 2100, sería mortal
para absolutamente todo el planeta y la convivencia. Entonces, este proceso por el cual el área de tecnología está comenzando a hacer un importante aporte a lo que es el proceso de contaminación, se debe obviamente a la data que estamos manejando. Hoy por hoy, todo lo que se habla de Big Data, de lo que hace a inteligencia artificial, el Deep Learning, etc., todo eso genera mucha información. Y ustedes calculen que hoy por hoy, este es el consumo proyectado de espacio, de generación de espacio en cuanto a las necesidades que vamos a tener para procesar toda esa data que estamos hoy por hoy gestionando. No sé si recuerdan, en los años 80 comenzamos por KB, de KB pasamos a MB, a megabytes, de megabytes pasamos a gigabytes, de gigabytes pasamos a terabytes, y ya estamos hablando de hace un tiempo de zettabytes. Es decir, es tanto el cúmulo de información que se está generando que ya hay una nueva unidad de medida que se llama zettabytes. Y no solamente el zettabytes ha cambiado de nombre, sino que también a la velocidad a la cual se está llegando en lo que hace a procesos de gestión de data y de aprendizaje a través de la data, ocupa cada vez más espacio. Y fíjense, nosotros en el año 2022 estamos proyectando que vamos a tener unos 120, 130 zettabytes que se van a estar consumiendo alrededor del planeta, y donde ya en 2 años vamos a estar cerca de los 200. Es decir, esto viene a una velocidad exponencial increíble. Y toda esta información necesita almacenamiento, necesita cloud. Y los clouds son servidores, y esos servidores consumen electricidad. De ahí viene la participación que está teniendo también tecnología en todo este proceso de mantenimiento y sostenibilidad en cuanto al negocio y en cuanto también al ecosistema. Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, recuerden que hoy por hoy no alcanza con mostrar una foto de un producto en un empaque reciclado o un producto solamente producido en material reciclado. Hoy por hoy, las empresas líderes lo que hacen es tener control de todo el proceso de suministro, es decir, desde la producción hasta la eliminación. Y cuando estamos hablando de la producción, también estamos hablando que tenemos que integrar a nuestros socios, proveedores, en todo este movimiento. Y también tenemos que prestar mucha atención a lo que es al proceso de eliminación del producto. Nuestro trabajo, cuando estamos pasando por un proceso de sostenibilidad como pilar de transformación, nuestro foco no va a ser solamente, o nuestra responsabilidad no va a ser solamente en lograr que el producto llegue a nuestro cliente o a nuestro usuario, sino de qué manera ese cliente usuario me va a estar ayudando a mí, como empresa, a no seguir contaminando el ecosistema y tener un proceso que me ayude realmente a disminuir, a mí como empresa, mi huella de carbono. Entonces, voy a tener que elaborar una estrategia de suministro asociando no solamente a mis proveedores que me entreguen productos y que ellos mismos también tengan procesos y procedimientos que me ayuden a ser sostenibles, sino también que le tengo que solicitar al consumidor y tengo que educar al consumidor para que me siga ayudando también a que mi huella de carbono se siga reduciendo. Es decir, pasamos que todo el proceso comienza en la producción hasta la eliminación del producto. Entonces, vamos a un ejemplo. En lo que hace de negocio a negocio, business to business, vamos al ejemplo de Deutsche Telekom. Deutsche Telekom es la principal, si no es la líder, la compañía líder de comunicaciones de Europa, ¿no? Entonces, Deutsche lo que hizo fue crear un registro, crear una etiqueta que se llama Green Magenta. Entonces, esta distinción de Green Magenta
lo está llevando en cada uno de los procesos que a ellos le toca como función, como compañía de comunicaciones que es, ¿no? Entonces, este Green Magenta también comienza por sus sistemas que son servidores. Hoy por hoy, toda la información y todos sus servidores funcionan con electricidad eólica y green. Es decir, hoy Deutsche Telekom, en todos sus espacios de procesamiento que tiene, en todos sus sistemas de cloud que utilizan ellos y que al mismo tiempo ofrecen a otras compañías, funcionan 100% green, es decir, 100% verde, todo con energía eólica y energía solar. Es decir, este es un gran avance para una compañía del tamaño como Deutsche Telekom. Y no solamente eso, sino que también todos sus vehículos, desde hace un tiempo, ya también son vehículos eléctricos. Son vehículos que están eliminando sus indicadores de huella de carbono. Es decir, ya por un lado, al nivel de generación eléctrica, ya son una empresa completamente verde, donde no están dejando huella de carbono. Y por el lado también de su flota y vehículos está ocurriendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa hacia el consumidor? Hacia el consumidor sucede lo mismo. Como política de sostenibilidad y de su responsabilidad, tocando el eje de sociedad, lo que dice Deutsche Telekom es que la conectividad digital es un derecho universal. Es decir, no solamente el Green Magenta está orientado a demostrar que es una empresa muy eficaz y que tiene todos sus procesos green en lo que hace a la generación de data y generación de electricidad, sino que su conectividad también lo quiere hacer universal. Y para eso, en su momento, lanzó un teléfono que se llamaba el T-Phone, que era un teléfono mucho más accesible versus otras marcas, donde ese teléfono también es 5G. Es decir, si queremos que realmente la conectividad buena y de alta velocidad sea universal, bueno, tenemos que también llegar al consumidor con dispositivos que le ayuden al uso de esa conectividad. Es decir, ya desapareció la segmentación de a quién le voy a estar brindando mejor conectividad o peor conectividad. Deutsche Telekom, como parte de su transformación y volver mucho más sostenible todo el proceso, está diciendo que todos tienen derecho a una conectividad superior. Entonces, este es un gran ejemplo que tenemos que tener en consideración. Pero todo esto que estamos hablando, ocurre una amenaza. Esta amenaza es cómo realmente nosotros como empresa podemos ser socialmente responsables y sostenibles ante un panorama como este. Y este panorama les cuento lo que significa. Esta curva que viene bajando de 1990 al 2020, lo que indica es la cantidad de personas que necesitaba una empresa de las principales que cotizan en Wall Street para generar $1 millón. Y ustedes vean, en el año 1990, esas empresas necesitaban al menos 10 personas para generar $1 millón. Hoy por hoy, esas empresas, en el 2021, 2022, están ya en 2 personas. Es decir, para generar $1 millón, las principales empresas cotizantes de Wall Street necesitan 8 personas menos. Entonces les pregunto, a la velocidad hiperexponencial a la cual estamos viniendo, ¿qué sucederá entonces en los próximos años? Por eso es que tanto se habla hoy por hoy de la inteligencia artificial y la participación que están teniendo muchos que han impulsado la inteligencia artificial, como por ejemplo Elon Musk, Jeff Bezos, donde están diciendo, ojo con la inteligencia artificial, porque lo que quizás hoy por hoy es una amenaza, mañana es una realidad, y más cuando estamos viendo esto, ¿no? Y yo lo comparo también con la aparición de Internet en los años 90, ¿no? En los años 90 apareció Internet, obviamente el Internet ayudó, obviamente, a que esta curva
sea descendente, pero han aparecido otras posiciones, han aparecido otras profesiones, han aparecido otros trabajos, se ha multiplicado, por ejemplo, el sector de aviación, la flota de aviación se ha triplicado en los últimos 20 años y la proyección es que se esté duplicando en los próximos 10 años. Es decir, siempre aparecen oportunidades, pero cómo las compañías comenzamos a ser socialmente responsables, siguiendo creando riqueza y bienestar para la sociedad y para los empleados al mismo tiempo. Entonces, lo que vemos es que, claro, el 64% de las empresas que decidieron realmente establecer o tener a la sostenibilidad como prioridad en los últimos 5 años, o que lo van a tener en los próximos 5 años, informaron que sus ingresos realmente estuvieron por arriba de sus expectativas. El 64%. Es decir, hoy por hoy, esas empresas lo que nos están diciendo es que poniendo en agenda la sostenibilidad, realmente les está trayendo mejores resultados comerciales o financieros. A diferencia del 37% de compañías que precisamente no se acoplaron a lo que fue el proceso de transformación y solamente recibieron ese 37%, tuvieron un incremento por arriba de sus expectativas. Es decir, han sido mucho más eficientes las compañías que han tomado esa decisión. Ahora, esas compañías que toman esa decisión, existe un punto de inflexión. Ese punto de inflexión debemos tomarlo como el momento exacto donde debemos tomar la decisión de si finalmente nos vamos a transformar de manera sostenible y a largo plazo. Y cuando hablamos de puntos de inflexión, estamos hablando, por ejemplo, que el Internet fue un punto de inflexión. Estamos hablando en otras industrias como, por ejemplo, los contenedores fueron un punto de inflexión en la forma en que se consolida la mercadería, se exporta y se importa. Estamos hablando que muchas industrias están teniendo un punto de inflexión. El vehículo eléctrico es un punto de inflexión. Entonces, lo importante es que tenemos que entender en nuestro sector cuál es ese punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, que es el momento de pegar realmente ese salto, ¿no?, debe ser el momento en que menos creemos que lo necesitamos. Es decir, el momento en que menos creemos que lo estamos necesitando, es el momento donde realmente tenemos que pegar ese salto. Es donde realmente tenemos que identificar que existe ese punto de inflexión y pegar un giro inmediato acerca de la sostenibilidad. Porque del momento en que no estoy pegando ese salto, lo que va a ocurrir es que el negocio va a terminar declinando y va a terminar desapareciendo. Entonces, obviamente, una empresa es exitosa en la medida en que brinda un producto o un servicio que contribuye a la felicidad en todas sus formas. Y cuando estamos hablando a la felicidad en todas sus formas, estamos hablando de la felicidad no solamente a nuestro cliente, a los accionistas, sino también a la sociedad. Estamos hablando también al planeta y al ecosistema. Es decir, hoy por hoy tenemos que pensar para que nuestras compañías o nuestras organizaciones sigan construyendo valor en un proceso de transformación, tenemos que pensar en 360 grados. Ya no, hoy por hoy, no es únicamente el cliente el que tiene la última palabra, no es al cliente solamente al que tengo que mantener feliz y satisfecho con el producto, con el servicio que estoy teniendo, sino que tengo que involucrar también en la matriz a el planeta, el ecosistema, a los socios y a los proveedores. Y por otro lado, también tenemos que ver que este proceso de transformación también construye valor. Lo que tenemos que identificar bien en qué fase de ese proceso de construcción de valor estoy. Entonces, hay una matriz que se llama la matriz de Stange. Esta matriz yo la muestro generalmente para indicar cuáles son los procesos que dentro de la compañía
construyen mayor valor. Y muchas veces cometemos el error pensando en que el producto en sí mismo o el servicio en sí mismo es lo que más valor construye dentro de la compañía. Y no, la realidad es que aquí se dibuja como una carita feliz, donde todo comienza a partir de la manufactura o el servicio. Pero si no tengo un diseño y si no tengo la distribución, no tengo nada, no estoy construyendo valor. Pero si tengo diseño y tengo distribución, ahí es donde comienzo a construir valor. De ahí tengo que saltar a lo que es la marca y tengo que tener mucho cuidado con las actividades que hago para construir esa marca. Y no solamente eso, sino que otro proceso de mucho valor en los procesos de transformación es la gestión de la información, la investigación y el desarrollo. Es decir, el proceso de investigación y desarrollo es clave en estos procesos de sostenibilidad y transformación. Como el ejemplo que estábamos comentando de Deutsche Telekom, donde tuvo que hacer una inversión muy importante para que toda la energía que estén produciendo sea una energía limpia y green. Entonces, parte de ese desarrollo, de esa investigación, hoy por hoy Deutsche Telekom lo está capitalizando. Pero eso requiere, sí, de un proceso muy claro y transparente de investigación y desarrollo. Y por otro lado, la parte del servicio y la venta, que es otra de las etapas también de mayor valor. Y hay que tener cuidado con esto, porque si soy puro diseño, pura marca y pura investigación, estamos en puro concepto. Es decir, nuestro proceso de transformación va a estar fallando. Ahora, si nos tendemos hacia la derecha, donde soy pura distribución, marketing, ventas y servicio, soy pura logística. Entonces, la realidad es que tenemos que guardar un equilibrio en todo mi proceso de construcción de valor para que mi transformación sea exitosa. Entonces, ¿es realidad de que hoy por hoy la sostenibilidad me genera más dinero? Bueno, según la universidad o la escuela de negocios Sloan, lo que dice es que los consumidores pueden pagar entre un 2 y un 10% más por productos que brindan transparencia en la cadena de suministro. Es decir, estamos hablando de productos que en el momento en que el consumidor toma del supermercado, lo que me está comunicando ese producto es que fue realizado con una materia prima natural y ecológica, ¿no? Entonces, esas personas, esos consumidores, hoy por hoy están dispuestos a pagar entre un 2 y un 10% más del precio regular. No mucho más que eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque también una forma que tiene la sostenibilidad en este proceso de transformación es que la marca también hoy por hoy tiene un impacto muy importante acerca de lo que yo hago en calidad de empresa sostenible. Es decir, como marca se va a capitalizar mucho más en lo que hace a mi valor de marca en cuanto a la credibilidad que voy a estar representando para el mercado, va a ser mucho más importante que este 2 o 10% que voy a estar pudiendo cobrar en el producto que voy a estar vendiendo. Y claro, lo que sucede es que las organizaciones cambian, ¿no? Y hoy por hoy tenemos que tener muy en cuenta cuáles son estas fases por las cuales vamos a estar pasando. Vamos a estar construyendo valor en nuestro proceso de transformación. Ahora, lo que tenemos que estar seguros es cómo voy a estar extrayendo este valor y al mismo tiempo cómo voy a defenderlo y hacerlo sostenible. Si no cumplo con estas tres fases o no las entiendo, realmente mi proceso de transformación se va a estar viendo amenazado y seguramente va a pasar al olvido. Entonces, ¿cómo extraigo valor en un proceso de transformación sostenible? Bueno, la forma de extraer valor no solamente es cobrando más, sino también integrando cada vez más mi cadena de suministro.
Lo que estamos diciendo de integrar más nuestra cadena de suministro es que no estamos solos. Yo tengo que mirar hacia la izquierda y ver qué tan comprometidos están mis proveedores. Y tengo que ver hacia mi derecha para ver qué tan comprometidos están mis clientes. Por eso es la importancia de que cualquier decisión que tome en este proceso de transformación y sostenibilidad tenga en el eje del proceso de decisión a la cadena de suministro. Si no es la cadena de suministro, las decisiones que voy a estar tomando son aisladas y van a terminar siendo solamente una foto limpiando una playa. Y es precisamente lo que hoy por hoy no alcanza. Empresas como Unilever entiende que el 50% de los consumidores desea comprar de forma sostenible. Y un tercio de ellos ya lo está haciendo. Unilever tiene una campaña muy grande y este proceso de transformación no lo comenzó ahora y de sostenibilidad, sino que lo comenzó ya en el año 2009, donde gran parte de sus productos son green, donde la huella de carbono de Unilever se ha ido reduciendo, donde es una empresa que realmente está comprometida con cumplir con la agenda de calentamiento global. Entonces, precisamente lo que ocurre es cómo las tecnologías digitales promueven la sostenibilidad. Bueno, vamos a un ejemplo. Vamos al ejemplo de Rolls-Royce. Rolls-Royce, si ustedes no saben, es una compañía que además de producir vehículos de calidad y de lujo, produce turbinas de avión. Esas turbinas de avión, Rolls-Royce las tiene, obviamente, colocadas en diferentes tipos de avión, tanto en Boeing, en Airbus y en otros aviones. Entonces, ya hace algunos años, la aerolínea Qantas de Australia, que navegaba o volaba con aviones Airbus 380, que es el avión más grande del mundo, volaba con turbinas Rolls-Royce. Esas turbinas, hoy por hoy, en su momento, tuvieron un problema donde se incendió una turbina en uno de los primeros vuelos. Esa turbina se incendió generando un problema de credibilidad no solamente para Qantas, que es la única aerolínea del mundo de gran escala que nunca ha tenido un accidente de avión, y también un grave problema para Rolls-Royce. Si ustedes no saben, estas turbinas están continuamente, todas las turbinas que están volando de Rolls-Royce hoy por hoy en el mundo, están continuamente enviando información a servidores de Rolls-Royce, indicando a través de diferentes sensores, indicando el funcionamiento de esa turbina. Consumos, fallas, niveles de aceite, flujo de aire. Bueno, son más de 1500 puntos de información que está continuamente el motor de Rolls-Royce enviando. Entonces, ante ese problema, cuando se incendió el motor, precisamente encontraron que uno de los sensores era que no tenía, o una parte de ese avión, de la turbina, no tenía un sensor que estaba enviando información. Entonces, eso hizo que todo el proceso del Rolls-Royce cambiara. Pasó de una compañía que vendía turbinas de avión a las principales aerolíneas o a las principales fabricantes de aviones, a ser una compañía donde cambió completamente su modelo y comenzó a rentar esas turbinas. Es decir, Rolls-Royce lo que dijo fue: no te voy a vender la turbina, sino que a lo que a ti te conviene es que el avión esté continuamente volando. Y a mí como turbina también me conviene que el avión esté continuamente volando. Y como vamos a incrementar esa cantidad de horas de vuelo, porque yo me voy a asegurar de que la turbina siempre esté en funcionamiento, porque parte de mi compromiso es que cuando el avión esté en tierra, yo me voy a asegurar que todos los mantenimientos sean acordes para que esa turbina no deje de funcionar. Y como esas turbinas van a estar continuamente funcionando, voy a hacer una reingeniería de mis motores para que esos motores consuman menos gasolina y sean más eficientes para disminuir mi huella de carbono. Es decir, ante una situación que ocurrió hace más de 10 años por la falla de un sensor en una turbina, no solamente cambió el modelo de negocios,
de Rolls-Royce, que pasó de vender motores a rentar motores, y sabiendo que sus motores iban a estar volando más tiempo, los hizo más eficientes para disminuir su huella de carbono en el mundo. Este es un ejemplo clave acerca de cómo un proceso de transformación de sostenibilidad también fue un proceso de creación de valor para la compañía Rolls-Royce. Entonces, en este proceso de cambio que estamos teniendo todos, el mayor desafío va a ser sobrevivir a la transición, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esta transición que es larga? Y este proceso de transición, que es bien larga, lo que ocurre es que siempre tenemos que entender es que existe un status quo. Y ese status quo se rompe, o hay que romperlo, para pasar a un nuevo status quo. Y parte del proceso de transformación es precisamente la labor de cómo vamos a estar rompiendo ese status quo. Bueno, comienzan a ocurrir los cambios, hay una resistencia en todo proceso de cambio, como siempre ocurre, y hay un caos. Este caos siempre ocurre en las compañías cuando estamos pasando por un proceso de transformación. Se me ocurre a un Rolls Royce, ante la situación en la que estuvo, donde se le incendió un motor, donde casi cae un avión a raíz de eso, donde tuvo que cambiar todo su modelo de negocio, donde tuvo que además presentarse como una compañía sostenible. Todo eso hizo que, obviamente, la compañía en algún momento entrara en caos. Pero ese caos trae conflicto, obviamente, pero después del conflicto viene la innovación. Es decir, en los mejores momentos de innovación, donde el equipo tiene que superar problemas y conflictos, es en los momentos de caos. Así que nosotros tenemos que entender que cuando estamos en caos, estamos pasando como por una parte del proceso de transformación. No hay transformación sin caos. Entonces, si realmente tenemos el compromiso de una compañía más sostenible hacia la sociedad, hacia el planeta, hacia el ambiente y hacia lo económico, tenemos que entender que vamos a pasar por un proceso de transformación. Y este es el modelo por el cual vamos a estar inevitablemente pasando. Por el modelo de Satir, que así es su nombre, que es cómo gestionar el caos. Y obviamente, después de la innovación, viene una integración, y luego de la integración viene el nuevo status quo. Aquí es donde la empresa festeja. Aquí es donde realmente tiene el equipo que tiene que tener y donde sus resultados son los óptimos. Muchas compañías, lo que sucede es que en ese proceso de caos, la compañía se asusta. ¿Y qué es lo que ocurre? Si la compañía se asusta, lo que ocurre es que esta curva queda por aquí y no llega al caos. Si no llegó al caos, no llegó la innovación, no llegó a la transformación completa. Y por ende, esa empresa va a decir, pasé por el proceso de transformación, pero no me resultó. No, lo que sucedió es que te asustaste, no pasaste por el proceso completo de transformación y te quedaste a medio camino. Entonces, si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de lo que es el ambiente, tenemos un reloj del clima que ya nos está marcando que nos faltan 6 años, estamos hablando de una mayor inclusión por parte de las compañías, estamos hablando de crear riqueza, todo eso lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Y eso nos va a llevar a este proceso de caos, donde ahora que hemos visto y he explicado esta situación, tenemos que tener muy claro cuál es el proceso por el cual vamos a estar pasando. Entonces, también pasar del por qué y del cómo y del qué al cómo de las transformaciones, ¿no? Y vamos aquí a unos ejemplos. Un estudio donde se tomaron a compañías de manufactura y de servicios, dijo, ok, en este proceso de transformación, ¿no? En este proceso de transformación, ¿cuál fue la diferencia en aquellas compañías que tomaron la decisión de transformarse versus aquellas compañías que decidieron continuar y no romper ese status quo?
compañías que rompieron su status quo y compañías que no rompieron su status quo. Y lo que sucedió en las compañías manufactureras es que la productividad, después de 10 años, es decir, fue un estudio de más de 10 años, aumentó un 30%. Ustedes imagínense, en todo el proceso de transformación, esas compañías aumentaron su eficiencia un 3%. Mientras que las compañías que no hicieron ese proceso de transformación, solamente lograron una eficiencia del 5%. Es decir, aquí se abrió un gap muy importante. Un gap donde hay muchas compañías que se volvieron eficientes y muchas compañías que no solamente no se volvieron eficientes, o se volvieron menos eficientes, sino que también desaparecieron. Y en servicios ocurrió un efecto multiplicador. Aquellas compañías que lograron ese proceso de transformación, lograron una eficiencia de más del 60%, mientras que las compañías que no decidieron romper ese status quo, solamente lograron menos de un 5%. Es decir, la transformación trae resultados. La transformación trae resultados. Nuestro mayor desafío es cómo la vamos a gestionar. ¿Cómo vamos a gestionar esa transformación? No solamente es hacia adentro de la compañía, sino tengo que tener muy claro a la economía, es decir, qué tan capaz voy a ser de seguir construyendo riqueza para hacerlo sostenible, a la sociedad, con los problemas de inclusión, alfabetización, educación, y por el lado ambiental, sobre cómo voy a disminuir mi huella de carbono y cómo voy a ser ecológicamente viable. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, tenemos que estar muy claros. Nosotros hemos pasado por un periodo, luego de la Segunda Guerra Mundial, de no muchos cambios, donde no se rompió el status quo. Hubo 40, 50 años donde después de la Segunda Guerra Mundial no hubo muchos cambios. Donde el cambio comenzó a partir de los años 90 con la aparición de Internet, ¿no? Hasta aquí los cambios no eran relevantes, ¿no? Donde no se tenía muy en consideración lo que nosotros representábamos para el planeta, hasta que nos dimos cuenta que estábamos aquí. El gran mensaje de esta curva es: nosotros tenemos que aprender de la pandemia. Es decir, muchas empresas que decidieron transformarse cuando sus ventas estaban bajando, cuando estaban en la desesperación, cuando su participación estaba bajando, cuando los precios a los cuales vendían estaban bajando, cuando estaba comenzando a aparecer competencia, ahí es donde tomaban la decisión. Bueno, ahí ya era demasiado tarde. Esas fueron las compañías que desaparecieron. Entonces, el aprendizaje que tenemos que tener con esta curva es que tenemos que tomar la decisión en el momento adecuado. No podemos tomar la decisión dentro de 6 años, cuando, si no hacemos nada, la temperatura media va a haberse incrementado en 1.5 grados. Y ahí ya es demasiado tarde para tomar decisiones. Las decisiones las tenemos que tomar ahora, cuando nuestra economía está bien, cuando nuestro negocio está bien y cuando hay compromiso. Entonces, claro, el bienestar social es el pilar final y crucial de la transformación, ¿no? Y la sostenibilidad. Ninguna transformación puede ser verdaderamente sostenible si sus beneficios no se sienten por igual en toda la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que tener en el centro de nuestra estrategia a las personas, a las comunidades y al ecosistema. Ya no podemos seguir pensando que nuestro único eje, el centro de nuestra estrategia, va a ser el cliente final, porque vamos a estar perdiendo mucho tiempo y nos vamos a encontrar de aquí a los próximos 6 años tomando decisiones tarde. Entonces, claro, las empresas son conscientes, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo y de la responsabilidad que están teniendo. Y muchas veces lo que sucede es que sobreactuamos como compañía, ¿no? Donde sobreactuamos es donde estamos cometiendo el error de ver que este proceso lo estamos viendo como una oportunidad para cumplir nuestros objetivos comerciales. Y no es así. No es así. Tal es así que el 63% dice que
compro, defiendo las marcas en función de mis creencias y valores. Y ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a entender muy bien este concepto. Y el 69% dice que tener un impacto social es una gran expectativa o un factor decisivo al considerar un trabajo. No solamente el comprar, sino el trabajo que yo elijo. Y cada vez las nuevas generaciones que se están involucrando y están insertándose al mercado laboral consideran mucho más el factor sostenibilidad como un factor para tomar la decisión si esa compañía está alineada con mis creencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que aparece un concepto que es de sostenibilidad a super sostenibilidad. Cuando ya estamos tratando de manera general, donde estamos incluyendo al mercado, economía, sociedad, planeta, ecosistema, y donde tenemos un reloj, una cuenta regresiva en contra de nosotros, estamos hablando de una super sostenibilidad. Es decir, ya hoy por hoy estamos teniendo problemas, las compañías están viendo en situaciones donde están tomando decisiones claves para la sostenibilidad y la continuidad de su negocio. Entonces, mucha gente lo que piensa es que todavía no le ve un costo, ¿no? Entonces, o lo ve como un costo, pero esto es una forma reactiva. Si lo vemos como un costo y no como una inversión, ahí es donde vamos a tener un grave problema. Y no solamente si lo vemos como un costo, si lo vemos solamente con un objetivo comercial, también vamos a tener un problema. Y vamos a tener un problema de sostenibilidad de nuestro negocio mucho más amplio. Vamos a ejemplos. Nosotros que somos un país cervecero, que nos gusta la cerveza bien fría. Vamos al ejemplo de lo que le está ocurriendo a la industria cervecera. Primero tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Hoy por hoy, el 60% de los encuestados dice que no cree que ellos y sus familias estén mejor en 5 años. Y eso subió 5 puntos más que hace un año. Entonces, estamos diciendo que en la situación en la que estamos, donde estamos pensando que va a venir una crisis, va a venir una crisis, va a venir una crisis, hoy por hoy el 60% de las personas piensan que realmente va a ser así. Entonces, hay una reducción y una disminución en la confianza y en los valores del mercado. Tengo que hacer algo para revertir eso, ¿no? Y obviamente, esto es algo que también me llamó la atención, es que el 62% de los encuestados dijeron que confiaban en las empresas frente a solo el 51% de los gobiernos. Es decir, nosotros que estamos muchos del lado privado o del sector privado, el mercado espera mucho más en todo lo que hace a la transformación y a la sostenibilidad. Espera mucho más del privado que de los gobiernos. Entonces nuestra responsabilidad es cada vez mayor. Y veamos lo que está ocurriendo. El año pasado, en México, casi se queda sin agua en el norte de México, donde está una de las principales fábricas de cerveza. ¿Y qué es lo que sucedió? La cerveza está en jaque por la sequía en España también, donde el año pasado tuvo muchos problemas, donde una de las principales productoras de bebidas alcohólicas, Diageo, y distribuidora, también dice que la crisis del agua impactará en la producción de bebidas alcohólicas. Y obviamente en México el año pasado casi estuvieron a punto, sí, creo que llegaron a parar. Una de las principales compañías tuvo que parar la producción de cerveza. Entonces, vamos a un caso bien interesante, que es el de Bud Light, ¿no? Y aquí vamos a tocar lo que es el pilar sociedad dentro del proceso de sostenibilidad y transformación. La marca Bud Light es una marca líder de cervezas en los Estados Unidos, con mucha empatía y muy reconocida sobre todo en el mercado 100% americano, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y esto es nuevo, esto fue ahora. La empresa, como parte de una estrategia de marketing, pero llamando también a lo que es el eje sociedad dentro del proceso de sostenibilidad como pilar de transformación, donde trata la inclusión como tema clave, firmó un acuerdo con una persona trans
con 13 millones de seguidores en YouTube. Es una líder de opinión en los Estados Unidos, muy reconocida en todas las redes, con muchísimos seguidores, muy querida también en los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Botlight, pensando en que esa estrategia le iba a ayudar a capturar nuevos consumidores, lo que sucedió fue una estrepitosa caída de sus ventas en todos los Estados Unidos. Ustedes vean, una compañía apostando y equivocándose, donde toma al eje sociedad, inclusión, como una oportunidad comercial, le salió el tiro por la culata. Es decir, su decisión le terminó generando unas caídas en ventas del promedio de más del 25% en los Estados Unidos. Esto está ocurriendo ahora, en este momento, en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Perdió, obviamente, gran participación de mercado, un gran caos en la marca, en la compañía, y una de las cerveceras más grandes del mundo, donde su capitalización bajó a más de 15.000, bajó en más de 15.000 millones de dólares. Ustedes imagínense, más de 15.000 millones de dólares bajó en su capitalización. ¿Y qué es lo que ocurrió? Si tocamos el eje de inclusión, la respuesta del mercado es, ok, acepto tu comunicación acerca de la inclusión, pero ¿saben qué? Yo voy a elegir otra cerveza, voy a elegir Modelo. Y Modelo, por primera vez en la historia, desbanca a Bud Light como la cerveza preferida y más vendida en los Estados Unidos. Y Modelo es una cerveza mexicana. Es decir, si estamos hablando de inclusión, el consumidor lo que está diciendo es, yo no tengo problema con la inclusión, porque tal es así que estoy eligiendo una cerveza que no es americana, sino que es mexicana. El problema está en que estás utilizando uno de los pilares de transformación, que es la inclusión, para tratar de vender más. Entonces, ya el mercado se volvió mucho más sofisticado y más inteligente a la hora de tomar este tipo de decisiones. Así que mucho cuidado en cómo gestionamos estos procesos de transformación y sostenibilidad con nuestras marcas y nuestras compañías. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy por hoy las principales compañías cerveceras? Bueno, tenemos a Heineken, un ejemplo, ¿no? Que están con un programa para alcanzar a 0 emisiones en los próximos 7 años. Y obviamente tener toda su cadena de valor armada en todo lo que hace a sus proveedores también. Es decir, Heineken se ha comprometido realmente con este proceso. O como InBev, la cervecera más grande del mundo, donde precisamente hoy por hoy utilizan un 25% menos de agua, ha implementado una serie de sistemas donde le permite reducir un 25% menos de agua el consumo, y, por si ustedes no lo saben, hoy por hoy la cerveza se necesitan al menos 3 litros a 4 litros de agua para producir 1 litro de cerveza. Es decir, para producir 1 litro de cerveza se necesitan entre 3 y 4 litros de agua. Ya, por ejemplo, InBev está alcanzando los 2.32 litros, es decir, está llegando a ahorrar casi 1 litro de agua por cada producción de litro de cerveza. Y después tenemos empresas como Carlsberg Group, donde también están enfocados en reducir su huella de carbono a partir de ser mucho más eficientes en toda su cadena de suministro. O tenemos cerveceras como Brick Dog, donde están plantando millones de árboles nativos en las altas tierras de Escocia, que es donde es la cervecera. Pero hay un caso bien interesante, que es New Belgium, que esta marca hizo todo lo opuesto. Ustedes vean cómo nos estamos comportando también ahora como consumidores. Esta marca lanzó una línea de cervezas que se llamaba Torch Earth. Esta marca, ¿qué era lo que tenía? Bueno, en vez de lúpulo utilizaba una raíz que se llama diente de león. En vez de agua purificada, comenzó a utilizar un agua que provenía de un arroyo contaminado, de un incendio forestal que hubo hace 30 años, y donde toda esa ceniza había contaminado un río. Entonces, esta compañía lanza esta línea de cerveza contaminada
con un mensaje muy fuerte. Es decir, si no nos cuidamos hoy, si no cuidamos nuestros recursos, si no nos volvemos sostenibles en nuestra industria, lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 6 años es que vamos a estar tomando cerveza contaminada. Con agua contaminada, no vamos a estar utilizando las típicas materias primas que utilizamos en las cervezas y va a ser un producto completamente diferente a lo que tenemos ahora. ¿Saben lo que ocurrió? Bueno, el pack de 6 cervezas, de 6 unidades de esta cerveza, tenía un costo de $100. El objetivo principal de la compañía no era hacer dinero con esa cerveza. Bueno, fue un éxito comercial rotundo. Todo el mundo quiso comprar esa cerveza. No solamente al estar contaminada, sino que también al pagar los $100 les parecía una forma diferente y bastante egocéntrica de decir, yo tengo la capacidad de pagar por una cerveza contaminada $100 y volver a comprarla. Fue tal caso que la compañía se quedó sin inventario. Entonces, por eso es que el consumidor, nosotros ya poniéndonos del lado del consumidor, tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando. Ustedes, fíjense, un reciente estudio, y esto fue ahora, indica que la comida chatarra no solamente resulta beneficioso para la salud, sino que disminuye la huella de carbono. Es decir, si no tuviésemos comida chatarra, ese reloj del clima nos daría más años para tomar las decisiones que debemos tomar para ser más saludables o para tener un planeta mucho más saludable. Entonces, por un lado decimos que no solamente no es saludable, sino que la comida chatarra es contaminante. Sin embargo, miren los Estados Unidos, el volumen de ventas de la industria de fast food, de comida rápida o comida chatarra. En el 2022 fue récord en consumo. Y estamos diciendo que es comida que no solamente causa problemas en la salud, sino que también causa problemas en nuestra huella de carbono. Y sin embargo, nosotros como consumidores seguimos consumiendo este tipo de productos. Entonces, el mensaje final. El mensaje final es, las preguntas que me debo hacer es, ¿quiero realmente integrar a mi proceso de transformación a la sostenibilidad como eje protagonista? Sin que sea un objetivo comercial. Sí tocando los 3 pilares que comentamos, el económico, el ambiental y el de la sociedad. No tiene que tener un objetivo meramente comercial. Y por otro lado, en este proceso de transformación se requiere inversión. ¿Cuánto quiero invertir y cuánto puedo invertir? Estas son 2 preguntas claves que debo realizar. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad en el proceso de transformación no es transaccional, sino que es una decisión transformadora. Es decir, una vez que tomo esta decisión, mis beneficios no van a ser inmediatos, pero sí va a ser transformadora a largo plazo. Continuamos con nuestro reloj que sigue corriendo en esta hora que estamos conectados. Tenemos 1 hora menos para tomar decisiones de cambio y que nuestro planeta, nuestras empresas, nuestra sociedad sea más sostenible y logremos la meta de no llegar a 1,5 grados en los próximos 6 años de aumento de temperatura. Así que muchas gracias. Aquí terminamos. Si Muchas quieren gracias. preguntas, adelante. Así es, tenemos algunas preguntas de los participantes y la primera la hace el señor Rubén García, CEO de Avantis, le saluda y le pide por favor que les comparta qué herramientas o programas concretos se ofrecen en nuestro país o internacionalmente para poder aplicar en las empresas. Ok, dentro de los programas, yo creo que podemos investigar muy bien en organismos no gubernamentales, es decir, organismos del tipo del BDI y esas organizaciones, generalmente, o bancos, el Banco Mundial puede ser uno, o el Banco de Desarrollo también puede ser otro. Esas instituciones generalmente tienen un presupuesto que destinan a proyectos que
precisamente tienen por objetivo la sostenibilidad y impactar directamente en lo que hace al reloj del clima. Es decir, yo lo que propongo, por un lado, si hay que buscar financiamiento, y podemos buscar a través de estos organismos que generalmente tienen un presupuesto importante para poder utilizarlo. Por otro lado, la compañía puede comenzar a tomar decisiones. ¿Cómo puede tomar decisiones? Si es una compañía, y es el ejemplo que ponía recién del cloud o de la información en la nube. Hoy por hoy, muchas de las compañías tenemos servidores en nuestros espacios. Tenemos servidores propios donde se resguarda toda la información. Bueno, una forma de comenzar realmente este proceso de transformación es terciarizar todo el almacenaje de esta información a servidores contratados, a servidores de terceros. ¿Qué es lo que sucede? Los servidores consumen mucha energía, ¿no? Y al consumir mucha energía, obviamente nuestra huella de carbono se va a ir incrementando. En cambio, si nosotros optamos para que nuestra información sea resguardada en compañías de tipo Amazon, donde tiene cloud, donde tiene espacios, donde uno puede resguardar esa información, bueno, es una decisión bien importante que estamos tomando. Y es una tendencia que hoy por hoy existe, donde comenzamos por elevar toda la información al cloud, porque realmente lo que está consumiendo nuestros servidores es importante, ¿no? Y no solamente es importante lo que consumen, sino que generalmente los servidores consumen una parte de la capacidad que tienen. Pero van a estar consumiendo electricidad también por ese espacio vacío que tienen nuestros servidores o sin utilizar, siguen consumiendo energía. Entonces, una forma de ser eficiente y de transformarme en un modelo algo más sostenible es revisar cuáles son esas herramientas de tecnología que me pueden ayudar a eso, ¿no? Y una de esas formas es el cloud, la nube. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas en la noche de hoy, señor Facundo. Quiero aprovechar para decirle a nuestros participantes que las preguntas que por motivo del tiempo no puedan ser respondidas en vivo van a estar siendo respondidas a través de su correo electrónico, así que no se preocupe, va a recibir respuesta. La próxima pregunta dice, la disminución de aguas subterráneas por motivo del calentamiento global ¿afecta más que la contaminación de estas aguas por falta de plantas de tratamiento de aguas residuales? Bueno, es una pregunta bien técnica, ¿no? Bien interesante. Yo lo que pienso es que precisamente las industrias contaminantes hoy por hoy están en un proceso de repensar cuál es su objetivo final, ¿no? Y cuál es realmente en toda esa cadena de suministro que estaba comentando recién, cuál es el papel que juega el agua y qué tanto impacto yo como compañía estoy realizando, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que la función que yo estoy cumpliendo para producir algo, si bien es mi responsabilidad, es quizás por la decisión que he tomado por los proveedores que estoy utilizando. Es decir, el proveedor muchas veces me demanda a mí un proceso de producción determinado por la materia prima que me está proveyendo. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y saber que esos proveedores que estoy utilizando estén tan comprometidos como yo en lo que hace al resguardo, por ejemplo, de un bien tan importante como el agua. Mi papel principal es que en toda esa cadena de suministro se cumplan los objetivos en los cuales me voy a comprometer. Si realmente mi industria es contaminante de agua, lo que seguramente me va a tocar revisar es en todo mi proceso también a mis proveedores, porque mis proveedores o pueden ayudarme en gran parte para cambiar ese compromiso en el cual tengo, o puede realmente
diluir el proceso de mi toma de decisión para transformarme en una empresa mucho más limpia y no contaminante, ¿no? Bien, muchas gracias. Y ya para pasar a la última pregunta de la noche, con el compromiso de responder las preguntas que quedan sin respuesta la noche de hoy vía correo electrónico, dice, ¿cuál es la estrategia para involucrar y capacitar a los empleados en temas de sostenibilidad? Sí, buena pregunta. Bien interesantes. Tengo que crear compromiso y yo creo que una forma bien interesante es desde hacer un estudio, un análisis del perfil de empleados que yo tengo, ¿no? Es decir, hay formas de comprometer a una estructura, a los empleados, pero obviamente en todo ese proceso va a haber gente que se comprometa más o se comprometa menos. No solamente el compromiso, sino que entienda realmente. Entonces, yo creo que de las principales responsabilidades que tengo o de las principales tareas que voy a estar realizando para lograr eso, es realmente que la gente entienda y que comparta mi visión. Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo precisamente es reducir las posibilidades que de aquí a los próximos 6 años, 4 días, 10 horas y 47 minutos, no tengamos que estar tomando decisiones que ya son tarde, ¿no? Decisiones que pueden afectar mucho más a nuestro negocio y a nuestra salud. Entonces, la comunicación y el compromiso van a ir de la mano. Por eso es que va a ser importantísimo que esa visión sea compartida con todos nuestros empleados. ¿Cómo? Obviamente con charlas e información compartida con ellos acerca de la decisión que estamos tomando, acerca de si realmente estamos tomando decisiones de transformación y nuestra huella como compañía está disminuyéndose, nuestra huella de carbono, comunicar el impacto que nuestras decisiones están tomando, están generando en la sociedad, si realmente estoy utilizando menos agua para la producción de un producto X, ok, comunicarlo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es comunicar para crear ese compromiso y luego volver a comunicar acerca de los hitos que estamos logrando con ese proceso de transformación. Y de esa manera vamos a lograr un alto compromiso por parte de toda la estructura, ¿no? Gracias a todos por su participación en esta entrega de hoy. Hemos disfrutado de un contenido de valor que hoy suma al conocimiento para seguir elevando el desarrollo profesional de nuestros miles de seguidores. En nombre de nuestro equipo de producción y de nuestros facilitadores, les auguramos éxito. Recuerda, cada mes hacemos entrega de un enfoque de interés que complementa el conocimiento que ya has adquirido. Mantente en sintonía con esta iniciativa de capacitación totalmente gratuita. Yo aprendo con AFP Popular 3.0, la academia, que llega a ustedes gracias a nuestra empresa y a nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, quien siempre está presto a apoyar el desarrollo de nuestros clientes y seguidores y quien valora el rápido e importante crecimiento de esta comunidad de aprendizaje continuo. Recuerda invitar a la próxima entrega a un colaborador, a un amigo o a tus compañeros de trabajo. Visita nuestro perfil de Instagram @AFP Popular y entérate de todos los temas disruptivos que ponemos a tu disposición. También puedes visitar nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de entregas anteriores y refrescar el contenido de aquellos en los que ya participaste. Hasta la próxima entrega y tengan todos muy buenas noches.